Y me da gusto saludar esta mañana a José Medina Mora, secretario general de la Coparmex. José, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Muchas gracias por darnos el espacio para dialogar sobre esta propuesta del salario solidario. Exactamente. Justo me gustaría que nos cuentes de qué se trata la propuesta. Sí, bueno, primero ante la realidad de esta ampliación anunciada de la jornada de sana distancia hasta el 30 de mayo, esto quiere decir 4 semanas adicionales a lo que de alguna manera nos habíamos preparado hasta el final de abril. Lo que nos preocupa, desde luego, en primera instancia es la salud de todos los mexicanos y en ese sentido el acatar invitación por parte de las autoridades para tener esta sana distancia y el cerrar las actividades del sector productivo de las áreas que no son esenciales. Dentro de esta parte, después de la crisis de salud, viene la crisis en la economía. Y lo que nos preocupa es precisamente el salario de los trabajadores. ¿Cómo podemos hacerle para que en esta contingencia en donde estaremos hasta el 30 de mayo guardando esta sana distancia, para que los trabajadores tengan los recursos para seguir alimentando a sus familias? Sabemos que hay empresas que han tenido que cerrar debido a que su condición de competitividad en el mercado no les ha permitido, por la caída de ventas, mantener el empleo. También sabemos que hay algunas empresas, tanto que ha habido recortes como empresas que han cerrado. Y lo que nos preocupa es cómo podemos hacerle para conservar esos empleos. Y tomamos experiencias de otros países como la Gran Bretaña, como Nueva Zelanda, como Canadá, en donde se ha aplicado un concepto similar a lo que llamamos el salario solidario. Este consiste en que en este periodo se pague este salario solidario en 3 partes, una el gobierno, otra la empresa y otra el trabajador. Y está orientado sobre todo a aquellos trabajadores que reciben los salarios en la parte baja de la pirámide, entre 1 y 3 salarios mínimos. De tal manera que una empresa que sigue operando no requiere de ningún tipo de apoyo y el patrón seguirá pagando esos salarios. Pero aquellas empresas que no puedan operar, en lugar de recortar las fuentes de trabajo, que paguen una parte, que el gobierno aporte otra parte para directamente los trabajadores y el trabajador también acepte el recibir una parte menor, de tal manera que se pone, por eso le llamamos solidario, pone el gobierno, pone el patrón, pone el trabajador, y sobre todo orientado a aquellos trabajadores que tienen el menor ingreso, los salarios más bajos, específicamente entre 1 y 3 salarios mínimos. Y con esto consideramos que al seguir teniendo el ingreso podrán tener los recursos para mantener a sus familias y al mismo tiempo que este empleo se conserve para que una vez que la economía se reactive puedan continuar tanto las empresas como los trabajadores con su empleo. Esa es básicamente la propuesta, Rodrigo, que hacemos ante este llamado que hace el gobierno por una ampliación en este plazo de la sana distancia hasta el 30 de mayo. ¿Y sería, José, 1/3 cada quien? O sea, tal cual dividirlo entre 3. Bueno, realmente no es una división entre 3. Hay una tabla en donde hacemos una consideración para que los trabajadores de más bajos ingresos no pongan, digamos, una parte, pero en la medida que los salarios van subiendo, sí es donde los trabajadores ponen una parte proporcional. Esto es para proteger sobre todo a los que tienen menos ingresos, una tabla que hemos hecho, un cálculo en donde se va haciendo en una manera proporcional, considerando precisamente el ingreso que tiene el trabajador. Ahora, en el caso, porque estamos viendo que el gobierno federal pues simplemente hasta ahora no ha tenido mucha flexibilidad ni para escuchar ni integrar propuestas, se ve complejo que lo vayan a hacer. ¿Habría algún esquema, digamos, que esto pueda ocurrir entre el patrón y el trabajador? Digo, ojalá se aceptase, suena lógico, suena obviamente interesante. Hemos visto cualquier cantidad de historias, por ejemplo,
las más obvias de restaurantes que pues simplemente pasaron de tener ingresos normales a prácticamente cero, y si tienen plantillas más la renta más etcétera, los compromisos que normalmente acompañan un negocio, pues están en una crisis aún con este esquema, ¿no? Pero esto podría permitir evitar justamente el quiebre masivo de empresas y por lo tanto el despido, y además tiene lógica porque eso eventualmente cuando salgamos de estas medidas de sana distancia, pues habrá cierto nivel de consumo. De otra forma, si tienes una gran masa desempleada, pues no va a ocurrir y la recuperación será todavía más dolorosa. Pero tienen, digamos, ¿cómo podría operar sin que el gobierno participe? Sí, bueno, aquí algo que ha dicho con mucha claridad nuestro presidente nacional, Gustavo de Hoyos, es la orientación a preservar el empleo. Eso es lo que ahorita nos interesa y desde luego requiere de este apoyo solidario, por eso le llamamos el salario solidario. Consideramos, Rodrigo, que es función de cada empresa encontrar cómo puede dentro de la crisis abrir oportunidades. Conocemos muchas historias de, por ejemplo, un hotelero en Guadalajara que ante pues perder a los huéspedes y tener que cerrar el hospital, pues dice, tengo 80 trabajadores, ¿cómo lo voy a mantener? Y entonces propone hacer una tamales en donde se pueden ordenar para que se entreguen por estos servicios de comida, pero también ofrece que puedas donar para que estos tamales se lleven a gente que tiene problemas, por ejemplo, en los hospitales o en zonas marginadas. Entonces, cada empresa y cada empresario pues tendrá que usar su creatividad, su innovación para encontrar oportunidades. Independientemente de eso, consideramos, Rodrigo, que el gobierno está ya atendiendo a ese sector de desempleados, de sector marginado de la sociedad, y eso está bien. Lo que proponemos es que adicionalmente se apoye el que puedan mantenerse estos empleos para cuando la economía vuelva a crecer, estos empleos sigan existiendo, se preserven. Entonces, el cálculo que hemos hecho es que en el presupuesto del gobierno no sería tanto, sobre todo porque es solidario y una parte la paga el patrón y otra el trabajador, y además es gradual. Es decir, los trabajadores que menos ganan, ellos no tendrían que poner su parte, pero sí recibirían un ingreso similar al que están teniendo en ese nivel de 1 a 3 salarios mínimos. Esperamos, Rodrigo, que el gobierno federal reciba con simpatía esta iniciativa que permite ayudar a los que menos tienen, permite ayudar a preservar los empleos y que con esto, esta crisis generada por el problema del COVID-19 no tenga mayores repercusiones en el bolsillo de los trabajadores. Pues suena totalmente lógico viendo la tabla que publican, hablan del total, digamos, de las cuentas que van haciendo, 96,844 millones de pesos, y suena lógico sobre todo porque si estos trabajadores que hoy son trabajadores formales acaban en el desempleo, pues serán candidatos a recibir programas sociales y no va a alcanzar el dinero. Más vale que se genere economía y que a su vez pues estos trabajadores no vayan a requerir programas sociales con el tiempo, pues sería lamentable, y estamos hablando de una cantidad que, mucho dinero, 96,000 millones de pesos, pero si consideramos bajo ciertos cálculos que las obras, las 3 obras emblemáticas que se mantienen, me refiero al Tren Maya, a la refinería Dos Bocas y al aeropuerto, pues más o menos andan sumando casi más de la mitad de esos recursos. Entonces, bueno, suena totalmente lógico. Y lo otro que mencionas, José, que es la adaptación, ¿no? Esta historia del hotelero, la verdad es que es muy, pues digamos, lo que se va requiriendo, ¿no? Cómo sobrevivir y sobre todo en la sobrevivencia, cómo ayudar para evitar que se vayan a la calle 80 personas en el caso específico de ese hotel, pero esta historia se tiene que replicar a lo largo de todo el país. José, te agradezco mucho que hayas tomado la llamada. Por supuesto, seguimos muy de cerca con esta propuesta que están planteando en Coparmex. Y bueno, pues un abrazo y gracias por tomar la llamada. Igualmente, Rodrigo, un abrazo y un saludo para toda tu audiencia. Ahí escuchamos a José Medina Mora, secretario general de la Coparmex, con esta propuesta del salario solidario. Suena totalmente lógica, además, pues viendo las tablas, son muchos recursos, pero como decía, pues más vale que los trabajadores sigan pudiendo generar valor y no acaben siendo
pues clientes de los programas sociales que finalmente pues, no va a alcanzar el dinero, esa es la realidad. Y por qué tener a alguien que pues no ha podido encontrar y mantener su forma de tener una actividad que además da mucha dignidad al ser humano.